Está con nosotros Helen Araya, nutrióloga, y vamos a hablar casualmente sobre eso. ¿Cómo o qué debemos saber sobre la pérdida de grasa corporal? Bienvenida. Un placer tenerla por acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, como usted mencionó, lo primero que tenemos que diferenciar es entre pérdida de peso y pérdida de grasa. El peso oscila mucho, depende de lo que nosotros ingerimos en el día, y es normal que a lo largo del día vayamos incrementando un poquito de peso por toda la comida que nosotros le estamos metiendo al cuerpo o también por los líquidos. De acuerdo. Ya. Es normal pues que variemos en las mujeres unas 2 libras al día, y hombres depende, entre más alto, mayor peso pueden variar. Pero el deseo de todos es disminuir nuestra grasa corporal. Yo lo interrumpo porque antes yo me acuerdo que decía, bueno, si vos medís, tenés X edad y medís tanto, tu peso debería ser esto. Y eso decía, no puede ser. Porque para mí una persona, por ejemplo, que hace ejercicio no va a pesar igual que una que nunca ha hecho ejercicio. Sí, de hecho el índice de masa corporal, en mi caso yo casi no lo uso, porque primero es una fórmula que solamente nos dice tamaño y peso, pero no nos da más información. Lo más importante es valorar la composición corporal. Igual, si es una persona que tiene mucho esqueleto, obviamente va a tener mayor capacidad de aguantar músculo y por ende va a pesar más. De acuerdo. Entonces no nos podemos guiar solo por eso. Y yo sé que es fácil y es un error frecuente, porque en internet hay tantas fórmulas que a veces en nuestra desesperación decimos ¿cuánto debería pesar? Y cuando miramos 50 libras menos. Entonces tal vez no es lo más saludable, y tampoco llega a ser ni realista ni sostenible. De acuerdo. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Por dónde deberíamos de empezar o qué deberíamos de conocer si realmente lo que quiero es perder grasa corporal y no necesariamente músculo, ¿verdad? Así es. De hecho, cuando nosotros comenzamos a perder grasa, sí o sí tenemos que hacer ejercicio de entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque queremos perder grasa y queremos en ese momento preservar, mantener el tejido muscular que ya tenemos. También depende de la persona. Si es una persona que nunca ha hecho ejercicio y tiene que perder bastante grasa, obviamente le va a ayudar mucho a hacer entrenamiento de fuerza, porque va a hacer recomposición corporal. No toda persona puede hacer recomposición. ¿Qué significa? Que que el peso va quedando básicamente igual o va bajando un poquito, pero va perdiendo grasa y va incrementando tejido muscular. También es cierto que a más músculo, mayor consumo de grasa. O de calorías. Eso sí. A mayor cantidad de músculo, mayor el consumo de calorías. O sea, al final, si alguien quiere comer bastante, pues tiene que entrenar bastante. De acuerdo. Ok. Súper importante es, obvio, ¿verdad?, la alimentación. Pero también hay otras cosas que tal vez nosotros no las analizamos y nos están influyendo negativamente en nuestro proceso de pérdida de grasa. Ahí viene lo bueno. Sí, como que dormir. Si nosotros no dormimos por lo menos 7 horas nocturnas y continuas, porque hay gente que me dice, bueno, yo duermo 2 horas en la tarde y duermo 5 en la noche. No, nocturnas y continuas, por lo menos 7. Eso nos va a ayudar a manejar nuestras hormonas. Y hay hormonas de hambre y hormonas de saciedad. Okay. Entonces, si nosotros no dormimos, es normal que en el día andemos un poco descontrolados y andemos picando bastante. Lo que la gente mal llama ansiedad. Porque ansiedad es meramente un término psicológico. Más que ansiedad son antojos de que o andar picando, ya, pero no es la propia ansiedad, en donde a uno le da dolor en el pecho, le dan palpitaciones. Entonces son términos diferentes, pero popularmente se llama ansiedad. Anda ansiosa, dice. Sí, ando ansiosa y quiero comer. No. ¿Cómo durmiendo se puede controlar eso? Eso sería bueno. Primero, dormir bien. Segundo, hay que ver también nuestra ingesta de agua. El agua no solamente, o los líquidos como tal, no solamente los vamos a ingerir como agua propiamente dicha, sino también, un ejemplo, si yo me tomé una taza de café, ahí va agua. Si yo comí sandía, comí pipián, ahí va el líquido. Ya, entonces esas son otras formas de hidratarnos. ¿Por qué? Porque a veces confundimos hambre por sed. Entonces tenemos que ingerir nuestra dosis recomendada de agua. Cuando tenemos hambre, lo ideal sería entonces tomarnos un vaso con agua para... Pues depende. Depende, porque si tal vez en serio tengo hambre y lo que necesito es comer. ¿Y cuál es el detalle? Que a veces no sabemos cuánto comer. Ya, porque sería como un poco imprudente decir coman tal y tal cosa en términos generales, porque cada persona es diferente. Pero sí les puedo recomendar que la alimentación influye mucho, obvio,
pero sobre todo la técnica de cocina. No es lo mismo, un ejemplo, un pollo a la plancha, un pollo asado que un pollo frito, un pollo rostizado. ¿Por qué? Porque es cierto, ahí va el pollo, pero la diferencia es la dosis de grasas ocultas y grasas transaturadas que nosotros le estamos añadiendo a la comida, que viene siendo muy proinflamatoria y con una cantidad increíble de calorías extras. ¿Cómo debería ser lo ideal entonces que podemos preparar el pollito? Ok, podemos hacer hay muchas formas. Miremos un clásico, el famoso pollo con papa. ¿Qué podemos hacer? Agarramos un sartén, podemos poner una cucharadita de aceite de oliva a fuego bajo y ahí podemos sofreír cebolla, chiltoma, tomate. Ya cuando eso esté listo, le ponemos agua. ¿Por qué? Porque este tipo de cocina se llama técnica de cocina en agua y en aceite, ya que es una de las cosas que a mí me enseñaron en nutrición, pues porque es importante educar a la población sobre las técnicas de cocina. Y ya con agua podemos dejar caer pollo y papa. De acuerdo. Es importante utilizar aditivos saludables, o sea, podemos usar paprika, podemos usar un poquito de sal, pimienta, pero lo más natural posible. Ya no es bueno usar cubitos porque los cubitos traen mucha cantidad de aceites, azúcares y todo esto viene siendo proinflamatorio. Y no es que yo voy a andar toda inflamada, sino mis células en donde ocurren todos estos procesos químicos están inflamados. Y si las tengo así, obviamente todos los procesos químicos no se van a dar bien. De acuerdo. Entonces, lo ideal sería esa es una opción. Salpicón perfectamente podríamos comer. ¿Usted recomienda las sopas? Sí, pero depende de la carne que voy a usar. Ajá. Porque si yo voy a usar una carne o voy a usar un pollo con piel en donde tiene mucha cantidad de grasa, y son grasas obviamente de orígenes animales, ahí como que voy a desperdiciar un poquito mi sopa. ¿Qué sería lo ideal? Utilizar cortes lo más magro posible. Y a la hora de comer, tomar en cuenta ese tipo de grasa. Si yo estoy usando una pechuga de pollo, puedo acompañar mi sopa con quequisque maduro, pero puedo ponerle un poquito de grasa a través de un pedacito de aguacate. Pero si es una carne muy grasosa, obviamente ahí ya no es la mejor técnica de cocina. O sea, depende de con qué lo voy a hacer. ¿Usted recomienda, por ejemplo, el gallo pinto, que es uno de nuestros, o los lácteos, que es otro, que los satanizamos muchas veces? Exacto, eso es importante, porque si algo quiero que aprendamos hoy es que no hay ningún alimento que por sí solo me va a hacer bajar o subir de peso. Al final, si lo analizamos de una manera personal, no es que paso comiendo arroz todo el día, como para decir el arroz es el que me subió de peso, ¿ya? Sino es una combinación de muchos alimentos y tal vez comemos bien, pero en la técnica de cocina estamos fallando. Tal vez es cierto, tal vez almuerzo una carne, tal vez almuerzo unas papas, una ensalada, pero tal vez los vegetales estaban salteados en aceite, tal vez la carne estaba frita o tal vez las papas estaban también fritas. Entonces sí son buenos, pero con la técnica que no es correcta no estamos alimentándonos bien, no nos estamos nutriendo. De acuerdo. Ya, entonces es importante hacer énfasis en la técnica de cocina. Bueno, ya llevamos dos entonces, el dormir, la técnica de cocina, no sé si me habíamos mencionado otro. ¿Qué otra? Ok, el entrenamiento. El entrenamiento, ya lo comentábamos. Súper importante y lo ideal, bueno, primero es necesario saber cómo estoy, porque si yo estoy con una obesidad que no me permite correr, obviamente no voy a mandar a un paciente a correr. Lo ideal en estas personas es que comiencen con algo, con el objetivo de que se vayan creando el hábito. La mejor combinación podríamos decir que es un entrenamiento de fuerza seguido con un entrenamiento cardiovascular y un cardiovascular moderado. Depende de la edad, la frecuencia cardíaca en ese momento puede oscilar entre unos 120 a 140 latidos por minuto, porque es en esa frecuencia, en ese momento donde yo estoy usando mis células para oxidar grasa acumulada como fuente de energía. Claro. Sería bueno hacerlo en ayunas, porque estoy usando las reservas que ya tengo. El cuerpo al final usa lo que le damos. Si yo comí, lo que comí va para el ejercicio, pero si no he comido, lo que yo ya tengo, lo voy a utilizar para el entrenamiento. Hay muchos que dicen, por ejemplo, tenés que comer sí, solo sí, antes de hacer ejercicio. Y hay otros que dicen, no tengo que comer nada para yo rendir de la misma forma. Exacto, depende también la persona, porque si es una persona que entrena mucho, obviamente tiene que comer de más y probablemente necesite algo durante el entrenamiento, pero estamos hablando de alto rendimiento. Pero personas normales, como nosotros, pues que tenemos nuestra vida y tal vez hacemos 1 hora y media de entrenamiento, no es muy necesario. Lo que sí es necesario es la hidratación, antes, durante y después del entrenamiento. De acuerdo. Creo que tenemos información completa. Vean,
el tema muchas veces, yo me fijo que ahora en cada una de las recomendaciones que sea, hacer ejercicio, hacer ejercicio, hacer ejercicio. O sea, que si usted está comiendo bien, pero no está haciendo ejercicio, entonces hace falta una buena, digo yo, un buen ingrediente en ese proceso. Pues. Así es. Lo mejor es la combinación, ¿verdad? Al final solamente vamos a obtener beneficios, porque también queremos que sea sostenible. Hay que recordar que a medida que aumentamos los 35 años, el metabolismo va para abajo. Y eso nos obliga o a comer menos o a movernos más. Además, ya está más que demostrado que el entrenamiento de fuerza, porque mucha gente le tiene miedo, sobre todo las mujeres, disminuye mucho la resistencia a la insulina. Entonces, es un tratamiento alternativo, no pastillas ni nada, para las personas con diabetes, con síndrome ovario poliquístico o con síndrome metabólico. Y obviamente nos ayuda mucho a evitar la osteoporosis, que es algo que presentan aproximadamente el 50% de mujeres en menopausia. Creo que ahí está la información y muchas gracias siempre por traérnosla y compartirla con nuestros amigos televidentes. ¿Cómo la encontramos, por favor, Helen? Ok, me pueden encontrar en Instagram como DRA-Helen-Araya o en mi página web www.helenaraya.com. Si dice que vio la entrevista, va a tener un trato especial. Más especial. Más especial. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.